En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. El origen de los espíritus. Pasamos reencarnación tras reencarnación y seguimos viviendo la misma película, dramas, tragedias y comedias, y el espíritu encerrado dentro del contenedor del cuerpo humano, sin tener siquiera un ápice de respiro. Tenemos que despertar. No permitas que el sistema de este mundo te lave más el cerebro, te condicione, te programe, te manipule como un títere, te diga mentiras de una supuesta salvación externa que no existe. La liberación va por cuenta de cada quien. Todo es personal. Eres tú el que debe dar tu lucha en este mundo de ensueño para salir de las trampas de esta vida material. Son muchos sus tentáculos y que tú mismo tienes que descubrir y soltarte de ellos. Recuerda, el poder está en ti. Eres tú. Tú eres la luz de la que se alimenta este sistema llamado vida humana. Sin ti, este mundo desaparece. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros, como humanidad, somos espíritus encarnados. No somos materia solamente, somos espíritus a los cuales se les dio una materia para que estos espíritus puedan cumplir una importante y delicada misión. Y en muchos de los casos nuestros espíritus se encuentran afanosos, estudian y trabajan, ponen en práctica las enseñanzas del Divino Maestro. Algunas personas que tienen la sensibilidad de poder ver a los espíritus, porque déjenme decirles que hay personas que pueden ver a los espíritus, pero ni ellos mismos entienden qué es lo que están viendo y por qué lo están viendo. Y así surgen confusiones y miedos. Entonces, estas personas los contemplan en su trabajo espiritual, los ven dando ungimiento, ayudando a los demás, trasladándose a otros lugares en ayuda de otros espíritus. Pero ese es nuestro espíritu, ese espíritu que tiene que cumplir una misión en este mundo terrenal a través de una materia. Entonces, ¿qué pasa con esta materia? Esta materia, bendita materia que Dios le dio a nuestro espíritu para poder cumplir una importante y delicada misión en este planeta material o terrenal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta materia que Dios le dio a nuestro espíritu echa a perder todo el trabajo que realiza nuestro espíritu. Pero, ¿cómo es esto posible?, nos preguntaremos. La materia ya no ve las cosas del espíritu, se enfoca en puras cosas materiales. No porque no le importe lo espiritual, sino que a nadie de nosotros nos enseñaron la importancia del mundo espiritual. A la mayoría de nosotros nunca se nos dijo que existía un plano espiritual. A nadie se nos dijo que somos espíritus encarnados en este mundo material y que estamos aquí solo para cumplir una importante y delicada misión. Nadie a nuestro alrededor ha entendido qué es el espíritu. Todas las religiones hablan del espíritu, pero nadie sabe lo que en realidad es un espíritu, ni cuál es su origen. Porque en el transcurso de nuestra vida, nadie nos ha dicho que Dios es espíritu, que es esencia, presencia y potencia, que Jesús de Nazaret es el primogénito de Dios, es espíritu y encarnó en una materia, y vino a este mundo material a predicar con su ejemplo, que Jesús no es Dios, es el primogénito de nuestro Padre eterno, es el primer espíritu creado por Dios, es nuestro hermano mayor y el Divino Maestro, también es el doctor de los doctores. Nos enseñaron que María es la madre de Dios, y eso no es así. Ella es la madre del cuerpo de Jesús de Nazaret. Tampoco nadie nos habló de Elías, del más grande de los profetas, y que ahora es nuestro pastor incansable. Nadie nos dijo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en espíritu, no en materia,
en espíritu, en espíritu. Nadie nos habló de todo esto, nadie lo hizo. Pero ¿qué fue lo que nos dijeron? ¿Qué nos han enseñado en toda nuestra vida? Desde niños vemos violencia en todos lados, en la televisión, en la escuela, en la calle. Y lo que es más grave, en nuestro hogar con nuestros propios padres. Desde pequeños, pura violencia. Llegamos a la adultez viviendo en un mundo violento, donde gana el más fuerte, el que no se deja, el que pasa por encima de los demás. En el transcurso de la niñez a la adultez y luego a la vejez, perdemos lo que era nuestra misión y olvidamos a qué venimos a este mundo terrenal. Y durante muchos años la pregunta es, ¿qué hago en este mundo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión como humano? Nos adentramos en lo absoluto, en la vida material, en acumular riquezas, en humillar a los demás, a la soberbia de saberse que todo lo podemos, aun a costa de los demás, que no nos importa lastimar, golpear, insultar. Lo que queremos es seguir acumulando más y más poder y dinero, cayendo en lo que a mi parecer es el más grande de los pecados. Yo diría que es el peor de los pecados, la soberbia, el más grande de los males en esta humanidad. La soberbia es nuestro peor enemigo, algo que nos hace creer que somos mejores que los demás, incluso inconscientemente nos hace creer que somos más que Dios, al actuar quebrando todas sus leyes y creaciones. Hay una frase que dice, donde hay soberbia, ahí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. Todo esto es lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Todo esto nos ha llevado a una degeneración total. En ningún momento nos hemos puesto a pensar en todo lo que Dios creó, nada más para que la humanidad pueda vivir en este mundo terrenal, sin que nada nos hiciera falta. Desde un universo inmenso en constante evolución hasta una partícula tan pequeña que no la podemos ver, pero que también está en constante transformación. La creación. Ahora los invito a todos ustedes a que abran su mente material, que expandan su mente material y que la liberen de prejuicios y la mantengan abierta. Ahora también abran su mente espiritual, para que puedan recordar de dónde vinieron, para ver el origen de los espíritus y para entenderlo. Para eso nos vamos a basar en la Biblia, desde el inicio, desde esto de la creación. ¿Cómo fue que inició todo? ¿Cuál es el inicio? Todos tenemos una idea, la cual nos la enseñaron nuestros padres o abuelos, de cómo fue creado el mundo, de cómo fue creada la humanidad, de cómo fue creada la vida. Y esta enseñanza viene de generaciones atrás. Esta idea viene desde hace muchos siglos. Todo fue creado en 6 días, porque el 7º día Dios descansó. Adán y Eva, los primeros habitantes de este mundo terrenal, la manzana, la víbora, el paraíso. Dios creó primero al hombre y de una costilla del hombre creó a la mujer, y después desobedecieron y fueron expulsados del paraíso. Aún en la actualidad muchas personas todavía creen en esto, a pesar de que está comprobado científicamente que no fue así. Yo dije que no podemos hacer a un lado a la ciencia de la religión. Por eso tenemos que investigar, tenemos que escudriñar y tenemos que analizar. En el inicio de los tiempos, Dios, nuestro Padre eterno, se encontraba solo en todo lo que es el universo, el cual para nosotros es inmenso e inalcanzable, pero para Él es su casa, un lugar en el que puede trasladarse, moverse, alcanzar y ver todo. El universo para Dios es algo que tiene en la palma de sus manos, pero Dios no está en este universo material, Él está en un universo espiritual, el cual no podemos ver,
pero sí podemos sentir. Dios en esto de la creación no se refiere a la creación del universo, ni del planeta Tierra en el cual estamos. No se refiere a eso. Dios en la creación se refiere al plano espiritual, no al plano material. Él está explicando cómo formó el plano espiritual. En los tiempos antiguos no podía decir ciertas cosas del espíritu, porque la gente no le creería y no le entendería. Y aún en estos momentos seguimos sin entender y seguimos sin creer. Entonces, Dios está solo en el plano espiritual, porque Dios es un ser increado, es esencia, presencia y potencia, y no hubo otro Dios antes que Él, ni lo habrá después de Él, porque Él es inmortal, porque Él es eterno, porque Él es el amor de los amores. Y dentro de ese amor que Él siente, crea al primer espíritu, crea a su primogénito espiritual que hoy lleva por nombre Jesús de Nazaret, el primer espíritu creado por nuestro Padre. Todo esto es aún en el plano espiritual. Todo esto es en el paraíso espiritual. Yo pienso que Dios, al referirse a la creación, se estaba refiriendo a la creación espiritual y no a la material. Nada más que Dios se lo explicó a sus elegidos por medio de ejemplos materiales, porque si se les hubiera explicado cómo fue que hizo el plano espiritual, nadie le habría entendido. Y a la fecha seguimos sin entenderlo. Entonces, después de Jesús de Nazaret, el primer espíritu creado por Dios, después de él empieza a crear a más espíritus. Y así sigue creando espíritus, muchos y muchos más. ¿Podría decirse que Dios, el primer espíritu creado por él, lo llamó Adán? No lo sé, pero podría decirse que sí. De ahí a la creación de la mujer por medio de una costilla del hombre, bueno, eso sí creo que está mal. Está mal traducido o mal comprendido. En el plano espiritual no hay diferencia de sexo. Todos son iguales, no hay masculino, no hay femenino, no hay hombre o mujer. Todos somos iguales en espíritu, un solo género. Dios creó a todos los espíritus en el plano celestial, en el plano espiritual, en el solio bendito de Dios, ya que ahí nacimos como espíritus. Ese era nuestro hogar, junto a Dios, ese es nuestro origen, esa es nuestra cuna espiritual. Ahí estábamos todos, ahí estábamos en el paraíso, ese era el paraíso, el verdadero paraíso, el paraíso espiritual. Ahí todo teníamos, todo estaba al alcance de nuestra mano. Éramos sumamente felices. Ese era y sigue siendo el verdadero paraíso. Dios es Dios y nadie va a ser como Él, nadie. Él es la perfección, la grandeza, el amor de los amores. Él nos creó. Él nos hizo espiritualmente y nos crea una sola ley. Nos dice, amarás a Dios antes que a todo lo creado, y a tu prójimo como a ti mismo. Solo esa ley nos pone, la ley del amor. Eso era todo lo que teníamos que hacer en ese paraíso espiritual. Solo eso. Nuestro Padre eterno es el amor de los amores. Él nos ama de verdad. Pero ¿qué hacemos nosotros? O más bien, ¿qué hicimos como espíritus? Que por lo cual estamos en este mundo terrenal. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que como espíritus fallamos en el mundo espiritual, donde fuimos creados, y cosa manchada no entra en el solio bendito de nuestro Dios y Señor, y menos permanece en él. Por lo cual nosotros mismos nos autoexpulsamos del hogar paterno, de ese paraíso espiritual. ¿Pero cómo?, se preguntarán ustedes. Dios nos da una sola ley, la ley del amor, y de ahí nos da un libre albedrío. Somos su creación. Él nos hizo, pero no nos hace sus esclavos, ni estamos sometidos por Él. Dios nos da libre albedrío y nos da la libertad de elegir por nuestra propia cuenta. Nos da la libertad de elegir nuestras acciones. No nos somete, nos da libertad total. Somos libres. Y así éramos en el paraíso espiritual,
libres, felices, teníamos todo a nuestro alcance, todo lo podíamos hacer, todo. Dios a la hora de crearnos nos impone una sola ley, la ley del amor. Nos da libre albedrío y nos complementa ese libre albedrío con la ley de causa y efecto. O sea que somos consecuencia de nuestras acciones, que si hacemos algo malo, vamos a traer lo malo para nosotros. Pero si hacemos cosas buenas, el bien siempre va a estar con nosotros. Recordemos que todavía estamos en el universo espiritual. Todavía no está creado el universo material, mucho menos el planeta Tierra. Dios nos creó, pero no de tierra, ni de barro. Él nos creó en el plano espiritual, Él nos creó como espíritus, Él nos creó a su imagen y semejanza, pero en espíritu. Somos espíritus antes que materia, y el paraíso o el jardín del Edén no existieron en este mundo material. Alguien tuvo que haber escrito todo esto, porque Dios no lo escribió. Pero lo más seguro es de que haya hablado con alguien y a este alguien le haya dicho cómo es que fue lo de la creación. Dios de toda la vida ha tenido profetas con los que se ha comunicado y a través de ellos ha transmitido sus conocimientos y sus designios. Entonces Dios tuvo que comunicarse con alguien y explicarle. No sabemos a quién le explicó esto, pero todo esto ya se sabía desde hace mucho tiempo. A todos los espíritus que Dios ya había creado y que estábamos en ese paraíso, en ese mundo espiritual, a todos nos dio libre albedrío. Nunca nos prohibió nada. Siempre fuimos libres como espíritus. Abran su mente material y espiritual. Liberen su mente de conceptos que traen arrastrando desde su niñez. Pero también hay que seguir estudiando, velando y orando para que podamos entender y comprender estas palabras y tantas otras cosas que aún no entendemos. Por lo que sé, fue Moisés quien empezó a escribir y a relatar lo que fue su vida y sobre todo la liberación de los hebreos, de los egipcios, y que él mismo fue quien empezó a escribir el Génesis, a como hoy lo llamamos, o la creación. Esto, según los que estudian la Biblia, fue por el año 1550 a 1480 a.C. Más o menos por ese tiempo fue que Moisés escribió el Génesis, durante su travesía de 40 años por el desierto. Pero el Génesis o la historia de la creación ya se sabía desde mucho tiempo atrás. Desde mucho antes de Moisés ya había sido transmitida esta historia por muchas generaciones. Muchos ya tenían escritos de lo que era el Génesis, y esta historia era contada de padres a hijos. También por lo cual pienso que unos le ponían más a la historia y otros le quitaban. Pero también hubo quienes cambiaban parte de esta historia. Por lo que al final, cuando ya fue escrita formalmente por Moisés, ya no era la misma esencia de esa historia. Y de ahí se agarraron para escribir la primera parte de la Biblia. Esta historia ya no estaba como originalmente fue contada. Nuestro Padre Eterno, cuando se comunicaba con los profetas, incluso con el mismo Moisés, siempre lo hacía con un lenguaje que no le entendían al momento. Dice el Divino Maestro que si se comunicaran con nosotros con su lenguaje celestial, no les entenderíamos. Entonces nuestro Dios y Señor, al comunicarse con sus profetas, utilizaba no un lenguaje celestial, pero tampoco se materializaba en sus parábolas, por lo que siempre utilizaba lo que se le conoce como parábolas. El significado de parábolas. Parábola. El relato es un relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral a través de una analogía, una comparación o una similitud. Promueve nociones asociadas al espíritu mediante la expresión de actividades que resultan sencillas y en los que no se profundiza demasiado. Se asemeja a una fábula. Esta es una definición dada por los diccionarios actuales.
Entonces Dios no le dijo a Moisés o a quien se lo haya dicho originalmente cómo creó exactamente el universo. Nadie lo hubiera entendido. Yo, a mi entender, nuestro Padre, en una parábola, le explicó que el primer día era oscuridad y que el segundo día creó al universo, y así hasta el séptimo día en el cual descansó. Digo nuevamente y lo seguiré diciendo yo, porque como dice el título, lo que yo entiendo del espiritualismo. Entonces yo digo que esto fue una parábola en la que Dios le explicó a Moisés la creación, pero Dios ya había hablado con otros profetas antes que Moisés, y a los cuales ya les había explicado la creación mucho antes de que se le explicara a Moisés. Pero Dios no se las explicó con detalles, sino que se las explicó por medio de una parábola, por medio de un ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había manera de investigar las cosas, no había tecnología, no había nada más que la imaginación del hombre y su fe. Ahora hay tecnología y podemos ver el espacio exterior, y aún así seguimos creyendo que es cierta esa parábola de la creación. Esto nada más es para beneficio de unos cuantos, que son los que le siguen poniendo esa venda de oscuridad en los ojos a la humanidad, a pesar de que está demostrado que la creación no fue así. Esa parábola nuestro Dios y Señor la ocupó como ejemplo, como una comparación, más que nada para que en ese entonces se dieran una idea de cómo los había creado Dios. Les dio una explicación de más o menos cómo los creó, poniendo como ejemplo la materia y resumiendo en 7 días todo lo que había creado, y no en siglos como en realidad fue. ¿Se imaginan que Dios le hubiera dicho a Moisés que el mundo lo fue creando poco a poco y que tardó varios miles de años en crear un ambiente perfecto para la humanidad? Pero sobre todo, que le hubiera dicho que somos espíritus encarnados y que fuimos autoexpulsados del hogar paterno y que estamos en este mundo material solo para cumplir una gran y delicada misión. Imagínense nada más. Yo creo que no le hubiera entendido y menos creído. Si muchos de los que están escuchando esto aún no lo entienden, ¿se imaginan lo que hubiera pasado? La historia habría cambiado totalmente. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir, ya que es muy importante. Ahora, a través de parábolas y enseñanzas de Jesús, vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación del universo, con más de la creación de los espíritus. Seguiremos analizando parábolas. Y vamos a seguir viendo el origen de los espíritus y cómo fue que fueron creados. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.